Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Listos para un viaje cinematográfico que los dejará suspirando y soñando con paisajes exóticos y amores intensos? Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie. Hablaremos de las producciones románticas que están destinadas a arrasar en 2025. Sí, lo sé, 2025 suena lejano, pero en el mundo del entretenimiento, los preparativos y las tendencias se cuecen a fuego lento. Y yo, su humilde servidora, me he encargado de investigar a fondo, de analizar las pistas y de descifrar los rumores para traerles un adelanto exclusivo de lo que está por venir. He estado hablando con guionistas, productores, incluso he logrado infiltrarme metafóricamente, claro, en algunas reuniones preliminares. La información que les traigo es de primera mano, directamente desde la fuente. Así que si son fans de las historias de amor épicas, de los triángulos amorosos imposibles, de los personajes complejos y de las ambientaciones de ensueño, este es su vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, vamos a descubrir las series turcas románticas que nos robarán el corazón en 2025. Empecemos hablando de un género que siempre triunfa, las historias de amor prohibido. En 2025 parece que vamos a tener varias propuestas interesantes en este sentido. Una de las que más suena es una serie aún sin título oficial, pero que internamente se conoce como Medianoche en Estambul. La trama gira en torno a una joven diseñadora de joyas, hija de un reconocido empresario, que se enamora perdidamente de un misterioso extranjero que trabaja como músico en un club nocturno de la ciudad. Lo que ella no sabe es que él tiene un pasado oscuro y una conexión secreta con la familia de ella que podría destruir todo lo que conocen. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles. La protagonista Asli es una joven idealista, educada en las mejores escuelas de diseño en Europa, que regresa a Estambul para hacerse un nombre propio, lejos de la sombra de su padre. Él, por su parte, es un hombre poderoso, controlador y con una larga lista de secretos. El músico Kenan es un enigma. Llegó a Estambul hace apenas unos meses, sin pasado aparente, y su talento innato con la guitarra lo ha convertido en la estrella del club nocturno más exclusivo de la ciudad. La química entre Asli y Kenan es instantánea, una atracción magnética que desafía las convenciones sociales y los oscuros secretos que los rodean. Imaginen la tensión, los secretos, los besos robados bajo la luz de la luna sobre el Bósforo. Pura magia. Los guionistas prometen escenas de alto voltaje emocional, diálogos cargados de significado y un vestuario que reflejará la elegancia y el glamour de la alta sociedad estambulí. Además, la banda sonora jugará un papel fundamental en la serie, con canciones originales que capturarán la esencia del romance prohibido y la melancolía del destino. Se rumorea que el actor principal, aún no revelado, es un rostro nuevo en la televisión turca, pero con un talento arrollador. Este papel podría catapultarlo al estrellato. Otra serie que está generando mucha expectación es una adaptación moderna de un clásico literario turco. No puedo revelarles el título exacto por cuestiones de confidencialidad, pero sí les puedo adelantar que se centra en una joven que debe elegir entre el amor de su vida, un hombre humilde y apasionado, y el matrimonio de conveniencia con un poderoso y adinerado pretendiente que le ofrece seguridad y estatus social. Esta serie promete explorar temas como la ambición, la lealtad y la lucha por la felicidad personal en un contexto social muy exigente. Profundicemos en este dilema. Nuestra protagonista, Leila, es una joven de origen modesto con una inteligencia brillante y un corazón generoso. Su amor verdadero, Murat, es un artesano local, un hombre sencillo pero con una gran pasión por su trabajo y un amor incondicional por Leila. Sin embargo, el destino le juega una mala pasada cuando se cruza en su camino Yaman, un empresario despiadado y ambicioso, que ve en Leila la llave para consolidar su poder y su estatus social. Yaman le ofrece a Leila un mundo de lujo y comodidades, pero a cambio debe renunciar al amor verdadero y casarse con él. La serie explorará las presiones sociales a las que se enfrenta Leila, el peso de las expectativas familiares y la lucha interna entre el deseo de una vida mejor y la fidelidad a sus sentimientos. Los paisajes de Capadocia, con sus globos aerostáticos y sus formaciones rocosas únicas, servirán como telón de fondo para este drama romántico que seguramente nos hará reflexionar. Los creadores de la serie han prometido una adaptación fiel a la obra original,
pero con un toque moderno y actual que conectará con el público contemporáneo. Prepárense para un torbellino de emociones. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de comedias románticas. Sí, porque no todo es drama y lágrimas en el mundo de las series turcas. En 2025 tendremos una serie que promete hacernos reír a carcajadas mientras nos enternecemos con las desventuras amorosas de sus protagonistas. La serie, tentativamente titulada Amor con Delivery, cuenta la historia de una joven torpe y despistada que trabaja como repartidora en una empresa de mensajería. Un día, por error, entrega un paquete equivocado a un apuesto y exitoso abogado. A partir de ese momento sus vidas se entrelazan en una serie de situaciones cómicas y románticas que los llevarán a descubrir el amor donde menos lo esperaban. Las comedias románticas, un bálsamo para el alma. Nuestra heroína, Elif, es un verdadero desastre andante. Siempre llega tarde, olvida las direcciones y tiene una habilidad especial para meterse en problemas. Su jefe la adora a pesar de todo, porque tiene un corazón de oro y una sonrisa que ilumina cualquier habitación. El abogado, Demir, es todo lo contrario. Un hombre impecable, puntual y con una agenda milimétricamente organizada. Su mundo perfecto se ve patas arriba cuando Elif entra en su vida, literalmente entregándole un paquete que no le pertenece. Prepárense para diálogos ingeniosos, situaciones embarazosas y un romance lleno de encanto y torpeza. Los guionistas se han inspirado en las clásicas comedias románticas de Hollywood, pero con un toque turco que la hace única y especial. Se rumorea que la actriz principal es una estrella emergente en el mundo de la comedia, con un talento natural para hacernos reír y emocionarnos al mismo tiempo. Esta serie promete ser un éxito asegurado. Otra comedia romántica que está en desarrollo se centra en el mundo de la moda. Estilista enamorada nos presenta a una joven diseñadora de modas con un talento innato pero con poca confianza en sí misma. Un día, conoce a un famoso actor que necesita urgentemente un nuevo estilista para un evento importante. Ella acepta el trabajo aunque está aterrorizada de meter la pata. Entre pruebas de vestuario, desfiles de moda y eventos sociales, surge una chispa entre ellos que podría convertirse en algo más. Imaginemos el glamour, los diseños espectaculares, las noches de alfombra roja. Nuestra protagonista, Deniz, es una genio de la aguja y el hilo, pero su timidez la impide mostrar su talento al mundo. El actor, Aras, es una superestrella, acostumbrado a los flashes y a los elogios. Sin embargo, detrás de su fachada de seguridad, se esconde un hombre sensible y con un gran sentido del humor. La química entre Deniz y Aras es explosiva, una combinación de talento, inseguridad y deseo. Esta serie promete ser un escaparate de la moda turca contemporánea, con diseños impresionantes y un romance que nos hará soñar con alfombras rojas y finales felices. Los creadores de la serie han colaborado con algunos de los diseñadores más importantes de Turquía, garantizando un vestuario deslumbrante y una estética impecable. Prepárense para suspirar con cada look. Pero no todo es amor a primera vista y comedias ligeras. En 2025, también veremos series que abordan temas más complejos y profundos relacionados con las relaciones de pareja. Una de ellas, titulada Cicatrices del alma, explora las secuelas del trauma en el amor. La serie cuenta la historia de una pareja que se reencuentra después de años de separación. Ambos han sufrido experiencias traumáticas en el pasado que han dejado cicatrices profundas en sus almas. A medida que intentan reconstruir su relación, deben enfrentarse a sus propios demonios y aprender a confiar el uno en el otro nuevamente. Ahondemos en el dolor y la esperanza. Nuestros protagonistas, Is y Can, fueron la pareja perfecta en su juventud. Sin embargo, una tragedia los separó y los dejó marcados para siempre. Años después, el destino los vuelve a unir, pero el camino hacia la reconciliación no será fácil. Ambos deben enfrentarse a sus propios traumas, superar el dolor del pasado y aprender a perdonar y a confiar de nuevo. Esta serie promete ser un drama emocionalmente intenso que nos hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, el perdón y la sanación en el amor. Los guionistas han trabajado con psicólogos y terapeutas para garantizar una representación realista y sensible de los traumas emocionales. Prepárense para llorar a mares. Otra serie que aborda un tema delicado es El peso del silencio. La trama se centra en un matrimonio aparentemente perfecto que esconde un secreto oscuro. La esposa, una exitosa abogada, ha sido víctima de violencia doméstica por parte de su esposo, un reconocido cirujano.
A medida que la serie avanza, vemos cómo la mujer lucha por encontrar la fuerza para romper el ciclo de violencia y recuperar su libertad. Esta serie promete ser un testimonio poderoso sobre la resiliencia femenina y la importancia de denunciar la violencia de género. La protagonista, Selin, es una mujer inteligente, ambiciosa y aparentemente feliz. Sin embargo, detrás de su sonrisa perfecta, se esconde un infierno. Su esposo, Tariq, es un hombre respetado y admirado por todos, pero en la intimidad se convierte en un monstruo. A medida que la serie avanza, vemos cómo Selin lucha por encontrar la fuerza para romper el silencio, denunciar a su agresor y recuperar su vida. Aunque es un tema duro, estoy segura de que la serie lo abordará con sensibilidad y respeto, generando conciencia y esperanza. Los creadores de la serie han trabajado con organizaciones de defensa de los derechos de la mujer para garantizar una representación precisa y responsable del tema. Prepárense para un drama impactante. Además de estas series con tramas más específicas, también habrá varias producciones que exploran el clásico tema del amor entre diferentes clases sociales. Una de ellas, Herencia de Pasión, nos presenta a una joven de origen humilde que trabaja como empleada doméstica en una lujosa mansión. Allí conoce al hijo del dueño, un hombre guapo y rebelde que está cansado de las expectativas de su familia. A pesar de las diferencias sociales y las presiones familiares, surge un amor prohibido entre ellos que desafía todas las convenciones. El amor que desafía las barreras. Nuestra protagonista, Aisee, es una joven trabajadora y soñadora, que se ve obligada a trabajar como empleada doméstica para ayudar a su familia. El hijo del dueño, Emir, es un joven rico y rebelde, que está cansado de la hipocresía y las presiones de su entorno. A pesar de sus diferencias sociales, Aisee y Emir se enamoran perdidamente, desafiando las convenciones sociales y las expectativas de sus familias. Esta serie promete ser un drama romántico lleno de intrigas, secretos y giros inesperados. Los guionistas han prometido una trama adictiva, con personajes complejos y un romance apasionado que mantendrá al público al borde de sus asientos. Prepárense para un torbellino de emociones. Finalmente, no podemos olvidarnos de las series históricas románticas, un género que siempre tiene un público fiel. En 2025 se espera el estreno de una serie ambientada en el Imperio Otomano, que cuenta la historia de una joven esclava que se convierte en la favorita del sultán. La Sultana Olvidada promete ser una producción espectacular, con vestuarios impresionantes, escenarios majestuosos y una trama llena de romance, intriga y ambición. Viajemos al pasado. Nuestra protagonista, Hurrem, es una joven esclava que llega al palacio del sultán Suleimán el Magnífico. Con su inteligencia, belleza y ambición, Hurrem logra cautivar al sultán y convertirse en su favorita, desafiando las convenciones y las intrigas de la corte otomana. Esta serie nos transportará a un mundo de lujo y poder, donde el amor y la traición se entrelazan de manera fascinante. Los creadores de la serie han invertido una gran cantidad de recursos en la producción, garantizando un vestuario espectacular, escenarios majestuosos y una trama llena de romance, intriga y ambición. Prepárense para un viaje épico al corazón del Imperio Otomano. Y bueno, mis queridos espectadores, esto es solo un pequeño adelanto de lo que nos espera en el mundo de las series turcas románticas en 2025. Como pueden ver, hay opciones para todos los gustos: dramas intensos, comedias ligeras, historias de amor prohibido, series históricas. Prepárense para un año lleno de emociones y pasión. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay rumores de que Netflix está invirtiendo fuertemente en producciones turcas originales, y que Amazon Prime Video también está preparando algunas sorpresas. La competencia entre las plataformas de streaming está beneficiando al público, que tendrá acceso a una oferta cada vez más variada y de alta calidad. En resumen, hoy hemos explorado las series turcas románticas que prometen arrasar en 2025, desde dramas prohibidos hasta comedias encantadoras, pasando por historias que abordan temas sociales importantes y producciones históricas espectaculares. Hemos descubierto que el panorama televisivo turco sigue apostando por el amor en todas sus formas, ofreciéndonos historias que nos hacen reír, llorar y soñar. Muchas gracias por acompañarme en este viaje cinematográfico. Espero que hayan disfrutado de este adelanto exclusivo y que estén tan emocionados como yo por lo que está por venir. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en el futuro? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver protagonizando estas series? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados porque tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. El mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos.